Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Y esta vez lo hacemos comenzando un documento nuevo, un capítulo nuevo, de esta primera parte, el universo central y los superuniversos. El capítulo que empezamos hoy es el capítulo documento en el libro de Urantia, documento porque, bueno, el libro de Urantia se compone de documentos en los que consiste la revelación, ¿no? Este es el documento número 4, la relación de Dios con el universo. Habíamos visto anteriormente los 3 primeros documentos de esta primera parte: el Padre Universal, documento número 1, la naturaleza de Dios, documento número 2, los atributos de Dios, documento número 3, y quedan otros 2 documentos destinados directamente a explicar la cuestión de Dios, del Padre Universal. Este cuarto que vamos a empezar hoy, la relación de Dios con el universo, y un quinto, la relación de Dios con el individuo. Ambos interesantísimos. A partir de ahí ya viene un documento sexto en el que se comienza a hablar del Hijo Eterno, al cual pues le dedica otros 2 documentos, después vendrá el Espíritu Infinito, y así se va desarrollando esta primera parte, desde lo superior hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más preámbulo, comenzamos este documento 4, la relación de Dios con el universo. Tiene una pequeña introducción que vamos a ver en primer lugar, y después de esa introducción hoy vamos a ver también el epígrafe 1, la actitud universal del Padre. Pues vamos adelante con la introducción y comenzamos sin más preámbulo. Dice así: documento 4, la relación de Dios con el universo. El Padre Universal tiene un propósito eterno relacionado con los fenómenos materiales, intelectuales y espirituales del universo de los universos, el cual lleva a cabo durante todo el tiempo. Bien, recordemos que el libro de Urantia hace poca referencia a la realidad total. Parte de describir cómo surge la realidad total a partir de ese concepto filosófico que es una concesión a la limitación de nuestras mentes, dado que no se nos puede explicar directamente qué es el yo soy. Por eso esa figura del yo soy es un recurso que utiliza el libro de Urantia, del cual partir para inmediatamente describirnos cómo es esa realidad derivada de orden inferior que se produce a partir de la realidad total u originaria, ¿de acuerdo? Nosotros, como venimos realizando en estas series, lo que pretendemos es comprender el texto del libro de Urantia en sí, pero además armonizándolo con los textos revelados recibidos a partir de 1960, que tienen una información pues más avanzada. En ese sentido, siempre hemos venido explicando, o al menos últimamente hemos venido explicando, con un poco más de detalle, el que tenemos en nuestra experiencia un plano de manifestación en el cual se representan o se ponen de manifiesto las cuestiones que se planifican en un plano de planificación. En ese sentido, podríamos asociar la realidad originaria al plano de planificación absoluto. Hemos descrito en algún momento que esa realidad originaria está compuesta por Dios, primero y último,
y su creación, que son pensamientos creativos de Dios, individualizados, personalizados y eternizados. Hemos explicado que en ese plano de planificación, en ese entorno divino, para conjugarlo con la idea de la no dualidad recibida en los textos modernos, que dentro de la mente, allí es una mente única, dentro de la mente colectiva de una parte de la filiación, surge la idea de esta realidad derivada. Esta realidad derivada es la realidad espacio-temporal, es una realidad secundaria. Modernamente se dice, es una realidad ilusoria, ficticia, soñada. Desde siempre se ha hablado del velo. El velo separa el entorno divino, allí, el plano de planificación, de el espacio-tiempo, el universo tal como lo conocemos, la realidad derivada, el sueño de ilusión. Por tanto, una realidad ficticia respecto de la realidad originaria, aunque para los que están experimentando esas vivencias dentro de esta realidad derivada, completamente real. ¿De acuerdo? Hemos matizado que el libro Durantia lo que describe prácticamente es el plano de manifestación. El plano de manifestación en el que sí, ya muy fielmente, el libro Durantia describe todos los niveles que tiene, cuál es su propósito, quiénes son los personajes que están ahí desenvolviéndose y cuál es el propósito de esos personajes. Omite la relación de los personajes con el plano de planificación. Pero eso es lo que estamos complementando precisamente con los textos revelados modernos de 1960 en adelante. Y refiriéndonos ya en concreto a esta frase, que vamos a volver a repetir, se va a entender un poco la explicación que vamos a dar. Dice, el Padre Universal tiene un propósito eterno relacionado con el plano de manifestación, los fenómenos materiales, intelectuales y espirituales del universo de los universos, de el plano espacio-temporal. Hay un propósito eterno para este plano de manifestación, realidad derivada de la originaria, de segundo orden, de segundo nivel, ficticia respecto de la realidad originaria de primer nivel. Pero el Padre tiene un propósito. En otras series que vengo explicando o comentando de los textos revelados modernos, se habla mucho de la relación entre la realidad originaria y esta realidad derivada. Aquí, en estas grabaciones que hemos realizado hasta ahora del libro Durantia, lo hemos comentado también. Cuando ha venido a cuento, cuando ha surgido la oportunidad de establecer esa relación, hemos hablado de las ideas de por qué, cómo y para qué surge esta realidad espaciotemporal derivada. Hemos hablado de que había una intención de experimentar lo opuesto a lo que supone la realidad originaria, el entorno divino. Y seguiremos haciéndolo en la medida en la que aparezca la oportunidad de realizar esa armonización. En este caso volvemos a leer y explicar los documentos de Urantia siempre con el interés de armonizarlo con la nueva información. Por supuesto, hay muchas opiniones que dicen que son textos completamente incompatibles, que son contradictorios, hay quien opina que son falsos, hay quien opina que toda la espiritualidad revelada es falsa. En el mundo, por supuesto. Nosotros, debido a el convencimiento
que tenemos, los que seguimos estas series, seguiremos en la misma línea, de realizar la explicación de lo que dice en cada texto y armonizándolo con lo que dice el resto de los textos, convencidos además de que esa armonización es completamente posible, y no solo posible, sino necesaria y muy enriquecedora para el estudiante de espiritualidad. El estudiante de espiritualidad, cuyo enriquecimiento a partir de los textos le va a ayudar al objetivo final, que en eso están de acuerdo todos los textos, los antiguos y los modernos, que es expandir su conciencia, realizar la evolución espiritual, divinizar su mentalidad y retornar a su estado original. Pues sí, el Padre Universal tiene un propósito eterno relacionado con todo lo que ocurre dentro de esta realidad derivada espacio-temporal, dentro del sueño de ilusión, el cual lleva a cabo durante todo el tiempo, porque el tiempo es propio de esta surrealidad, ¿de acuerdo? Y él penetra tanto personal, excepcionalmente, como delegadamente en muchos de los niveles del sueño para poder realizar su propósito eterno en relación a esta realidad, y es el completo perfeccionamiento de todos estos aspectos materiales, intelectuales y espirituales de esta realidad derivada, para que finalmente converjan hacia la realidad total y puedan de nuevo integrarse todos esos procesos en un conjunto de conceptos, significados y valores absolutos, que son los que corresponden a la realidad originaria. Sigue diciendo: Dios creó los universos por su libre y soberana voluntad, y los creó de acuerdo con su propósito omnisapiente y eterno. Siempre que nos hemos encontrado con la afirmación de que Dios creó la realidad derivada, hemos hecho la misma matización con respecto a la información moderna, completamente compatible y armonizable. Efectivamente, en los textos modernos se nos dice que la iniciativa de vivir estas experiencias es de una parte de la creación, pero lógicamente el Padre, debido a su elección del paradigma del amor infinito como modo de desenvolvimiento y debido a lo que implica dicha elección del amor infinito, entre otras, respeto máximo del libre albedrío de sus criaturas, de sus creaciones, mejor dicho en este caso, pues accede y promueve que esto pueda ocurrir. No obstante, no en vano, toda la realidad derivada ocurre a partir de su mente. Otra idea de los textos modernos que armoniza lo que aquí describimos, con lo cual, sí, cierto es, Dios creó los universos por su libre y soberana voluntad y los creó de acuerdo con su propósito omnisapiente y eterno. Sí, porque en última instancia nada ocurre si Dios no lo quiere y participa activamente en ello. No directa, pero sí activamente. Y entonces, la armonización con los textos modernos es: surge una idea en el entorno divino y Dios la permite, la consiente, la promueve y la pone en marcha. A partir de ahí, sí, indirectamente Él crea los universos, indirectamente porque pone su voluntad en que esto pueda ser así. Lo elige libremente a partir de esa idea que surge en la mente de una parte de la filiación. Dice: es dudoso que cualquiera, excepto las deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu, deidades personales, aspectos personales, funcionales, del yo soy originario e indiferenciado. Es dudoso que cualquiera, excepto las deidades del paraíso y sus más altos asociados,
conozcan gran cosa acerca del eterno propósito de Dios. Las deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu, sus más altos asociados, ya en el plano de manifestación, iremos viendo cómo hay, representando dentro de la realidad derivada, toda una miríada de diferentes órdenes y huestes de personajes, cosa que no ocurre en el plano de planificación. En el plano de planificación está el Padre y la filiación, inmensa, casi infinita, pero en régimen de igualdad, extendiéndose constantemente como por anillos, por la cocreación, pero sin jerarquía y sin diferencias. En el plano de manifestación ya sí hay jerarquía y hay diferencias, y a esto se refiere con estos asociados. Hemos dicho también en alguna ocasión que hay un punto de unión entre el plano de planificación y el plano de manifestación. Aquí en el libro de Urantia sería descrito como el paraíso como concepto, la isla eterna del paraíso como ubicación central de todo el posterior desarrollo del universo central, primer nivel de esa realidad derivada, y de los 7 superuniversos materioformales, espaciotemporales y materioformales. Universo central de Abona, espaciotemporal, el resto de los universos, además materioformales. Bueno, pues en el centro, en la ubicación central de todo ese desarrollo espaciotemporal, estaría el portal dimensional de unión con el entorno divino de planificación, en el cual ya no hay ni espacio ni tiempo y, por supuesto, ni materia ni forma. Incluso los ciudadanos excelsos del paraíso, portal dimensional, punto de unión de ambas realidades, tienen opiniones muy variadas sobre la naturaleza del propósito eterno de las deidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un propósito eterno que se le puede denominar de nivel absoluto. Por eso dice que solamente es dudoso que alguien más que ellos, que las deidades del paraíso y sus más altos asociados, conozcan gran cosa acerca del eterno propósito de Dios. Dice que incluso sus más altos asociados tienen muy diversas opiniones, con lo cual no lo conocen con certeza, porque es un concepto absoluto. Y al ser absoluto, nada más que en el plano de planificación se puede conocer. Dentro del plano de manifestación, solamente los seres existenciales en ese portal dimensional, Padre, Hijo y Espíritu, existenciales, personales, nada más. A partir de ahí ya es sueño, en diferentes niveles, y ya es relatividad. Ya no hay absoluto, sino hay relativo. Y entonces, como dice el libro Urantia, a partir de ahí, incluso los ciudadanos excelsos del paraíso, incluso ya las órdenes de personajes más cercanas a ese portal dimensional de unión entre ambas realidades, pero en la parte del sueño, ahí ya pierden la absolutez y entran en la relatividad. Por eso tienen opiniones muy variadas sobre la naturaleza del propósito eterno de las deidades. Sigue diciendo, es fácil deducir que el propósito de la creación del perfecto universo central de Abona, el universo central, también hemos dicho, para conciliar con esta información moderna, sería como una primera fase del sueño, una primera fase liviana, correspondiente a la idea original. ¿De acuerdo? Vamos a experimentar algo. Y eso que se quería experimentar inicialmente fue lo que después describe el libro de Urantia como, antes describe el libro de Urantia como el universo central de Abona, una creación directa del Padre, perfecta, en la cual se recreaban elementos de diseño, de experimentación, diferentes de los de la realidad total, pero muy atenuados respecto de los siguientes niveles del sueño.
muy atenuados. A partir de lo que supone el universo central de Abona, primer nivel, objetivo originario de las experiencias que se buscaban en esta subrealidad. A partir de ahí, nos cuentan los textos modernos, surge la involución mental. La involución mental de los planificadores iniciales, los que tuvieron esa bonita idea inocente, de esa involución mental ya surge el resto de los niveles. El de los superuniversos físico-materiales y otras dimensiones de manifestación. Por eso dice, es fácil deducir que el propósito de la creación del perfecto universo central de Abona fue puramente la satisfacción de la naturaleza divina. Ese era el propósito originario. Vamos a experimentar esto. ¿Por qué no? Es un entorno diferente del divino. Lo quieren algunos de mis hijos. Adelante con ello, sin problema. Después ocurrió algo desde ese primer nivel hacia los siguientes. Nos dicen los textos modernos. El entrar de alguna forma en una realidad derivada, secundaria, con respecto a la realidad originaria, con unas características de diseño diferentes, de mentalidad para vivir esas experiencias diferentes. Eso afectó a los que penetraron para experimentar esa surrealidad. Y al afectarles, comenzó una planificación que ya empezó a extremarse con respecto a su diferencia opuesta respecto del entorno divino. Pero el propósito originario es lo que viene descrito como el universo central de Abona, el cual también veremos en detalle en estos documentos de Urantia. Abona puede servir como el modelo original de creación para todos los demás universos y como la escuela final para los peregrinos del tiempo en su camino al paraíso. A partir de lo que fue la creación del primer escenario, el universo central de Abona, ese fue el modelo. Todos los demás ya pretendieron seguir el modelo, pero con una mentalidad cada vez más distorsionada por parte de los planificadores. Abona también es, si se piensa en esta subrealidad como una involución mental en la planificación, una respuesta desde el entorno divino y una evolución mental de retorno, que dentro del sueño se experimentó desde el punto de vista espacio-temporal y materio-formal. Es decir, creación física a través de esas energías, muy diversas frecuencias de manifestación, de esas nebulosas, de esas galaxias, finalmente de esas estrellas y esferas de manifestación finales, esos pequeños escenarios ya donde las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, punto final en el que la planificación quería experimentar esa realidad llevada al extremo opuesto. Pues en esa futura evolución de esos niveles extremos de la surrealidad, donde ya las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, físico-materiales, actúan, el retorno también supone el poder alcanzar, evolucionando, al igual que se involucionó, el poder alcanzar, evolucionando, el modelo del universo central de Abona. En aspectos materiales, ya no habría materia tal cual la conocemos, por eso es el punto final de la evolución. En aspectos mentales,
y en aspectos espirituales. El libro de Urantia a este nivel le denomina el nivel absonito. Fue el primero al comenzar esta realidad subderivada y el último en el retorno desde los niveles más profundos, más densos y más extremos de la manifestación. Repetimos, Abona puede servir como el modelo original de creación para todos los demás universos, los superuniversos espaciotemporales con sus universos locales, y como la escuela final para los peregrinos del tiempo, punto de llegada final de los que van evolucionando, divinizándose, despertando. Esos personajes que llegaron hasta los últimos niveles como consecuencia de la involución y de la adquisición de una mentalidad completamente opuesta. Involución producto de la distorsión que produce de forma inevitable para un ser del entorno divino el implantar improntas de diseño limitadas en su mente e irreales, por tanto, respecto de la realidad total. Todo esto es una explicación compleja, porque el plano de manifestación es complejo, más cuanto más se involucionó, ¿de acuerdo? Y bien, pues entiendo que no es del gusto de todos los estudiantes de espiritualidad entrar en la comprensión de todos estos jardines, pero es lo que se nos ha dado revelado y es lo que algunos sentimos que tenemos que explicar armonizándolo con la información posterior. Y no puede ser de otra forma que entrando en las entrañas de estas explicaciones que tenemos a nuestra disposición. Esto, desde luego, no es sencillo, pero sí es enriquecedor de cara al camino que tenemos por delante, a nivel descriptivo, para ampliar nuestra comprensión de qué es lo que está ocurriendo y por qué. Y como la escuela final para los peregrinos del tiempo en su camino al paraíso. Sin embargo, esta creación tan excelsa, ese universo central, ese primer nivel de la experiencia derivada, subreal con respecto a la originaria, ese primer nivel. Sin embargo, esta creación tan excelsa debe existir fundamentalmente para el placer y la satisfacción de los creadores perfectos e infinitos. Propósito original de la surrealidad, el universo central de Abona. A partir de ahí, no era el propósito original, pero se desarrolló así por la involución inevitable de las mentes ya interactuando en un entorno diferente del entorno divino. El asombroso plan de perfeccionar a los mortales evolutivos, los personajes de último nivel, los que estamos en estos mundos físico-materiales. El asombroso plan, este plan viene recogido también en los textos modernos, es la respuesta del Padre a la involución, al sueño. Podría decirse que el sueño tipo pesadilla comienza a partir de el universo central de Abona, a partir de ahí, donde ya comienza la densidad, donde comienzan los superuniversos y los universos locales y las constelaciones y las estrellas y los planetas. A partir de un determinado momento hay una respuesta, porque, en términos vulgares, se va de madre esta cuestión. Se va de madre a partir de planificación ya dentro del sueño. Hay un nivel de planificación focal o absoluto que está en el entorno divino, pero luego dentro del sueño empezó a planificarse a su vez generar otros niveles debido a la involución. Al irse de madre hubo una respuesta del padre. Además, al irse de madre hubo una respuesta del padre. Ha quedado muy oportuno. Al
descontrolarse la cuestión, el padre, libre albedrío, lo respeta, sigue apoyando el que eso pueda ocurrir, pero da una respuesta omnisapiente, sabedor de dónde acabaría esa nivelización, dijo, esto puede acabar en un punto de no retorno. Tengo que establecer, por lo tanto, como dice aquí en el libro de Urantia, un plan para perfeccionar a los mortales evolutivos, a esos personajes de los soñadores planificadores, en el extremo opuesto de la mentalidad. Ya ha ido completamente de madre, ya completamente descontrolado, el padre dice, tengo que establecer un plan de retorno, porque llegarán a un punto de no retorno sin ayuda. El asombroso plan de perfeccionar a los mortales evolutivos y una vez que alcanzan el paraíso y los cuerpos de la finalidad, proporcionar capacitación ulterior para alguna tarea futura no revelada, parece ser actualmente una de las ocupaciones principales de los 7 superuniversos y sus muchas subdivisiones. Esta es una frase muy larga, vamos paso a paso. El asombroso plan de perfeccionar a los mortales evolutivos. Ya sabemos cómo surge el plan. En cuanto se descontrola el asunto, el padre dice, hay que prestar ayuda, porque si no, esta experiencia se va a un punto de no retorno. Bien, dice, y una vez que alcanzan el paraíso y los cuerpos de la finalidad, una vez que esas criaturas evolutivas, dicho desde los textos modernos, esos personajes de la gran obra de la aventura experiencial, nosotros mismos, una vez que, producto de las ayudas, consiguen esa evolución y llegar hasta los niveles previos a salir del sueño, es decir, universo central de Abona, incluso acercarse al portal dimensional entre ambas realidades, la isla eterna del paraíso, y poder conocer la manifestación personal de Padre, Hijo y Espíritu dentro de la subrealidad. A partir de ahí, como nos dicen los textos modernos, esos fragmentos tienen que esperar a la evolución del resto, porque son fragmentos, instancias, clones, podríamos decir para entenderlo, de los soñadores del entorno de planificación. No pueden despertar sin estar todos. Esto nos lleva a otra reflexión. Desde el punto de vista del entorno divino, ausente de elementos de espacio y tiempo, todo esto es una vivencia simultánea en alguno de los canales de la infinitamente divina. Al ser simultánea, se vive simultáneamente su principio y su final. Pero dentro del sueño, con el implante de diseño de sucesividad lineal temporal, el sueño no acaba, literalmente, no acaba, salvo en un punto futuro hipotético, que establece también con cierta descripción el libro de Urantia y le denomina la unificación final de la realidad existencial, entorno divino, con la evolución completa de la realidad experiencial, de esta subrealidad, una unificación final hipotética, de la cual los reveladores hablan poco porque dicen desconocer mucho. Bien, esta era la segunda parte de esta frase, que es un párrafo entero, que era, una vez que alcanzan estos mortales evolutivos el paraíso y los cuerpos de la finalidad, al alcanzar ese último nivel de evolución, pasan a formar parte del plan de ayudas y entonces regresan a los niveles profundos del sueño, de la realidad de segundo orden, para integrarse en toda esa vastísima organización administrativa, jerárquica, de las ayudas a los mortales.
El por qué decimos que esta surrealidad en principio no tiene visos de acabarse pronto es por esa información que nos da el libro de Urantia, que nos dice es que no son solo los 7 superuniversos, de los cuales se siguen formando universos locales, es que hay en preparación 4 anillos exteriores consecutivos que formarán más escenarios, más entornos físico-materiales y de otras dimensiones. Con lo cual, lo que se deduce es que hay para rato, ¿de acuerdo? Entonces, los que van llegando por esa divinización, por esa evolución, a como diría, por ejemplo, uno de los textos modernos, Un curso de milagros, a haber corregido completamente su percepción antes de pasar al conocimiento, antes de pasar al entorno divino. Tienen que esperar. ¿Y qué mejor empleo del tiempo en esa espera que pasar a formar parte del plan de ayudas para que todo el resto puedan cumplimentar esa evolución? Dentro del tiempo es una labor inconmensurable, debido a que esos 4 anillos exteriores a los 7 superuniversos se están formando ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí nos puede venir una idea de que esta realidad de segundo orden, desde el punto de vista temporal, es cuasi eterna. No lo es porque la eternidad corresponde a la realidad originaria. Es una eternidad guión infinidad. Pero esta va a ser inconmensurablemente larga. Bien. Tercera parte de esta gran frase, que es este gran párrafo. Repetimos esta segunda. Y una vez que alcanzan el paraíso y los cuerpos de la finalidad se integran ya, el cuerpo de finalidad es los que han evolucionado, forman parte del plan de ayuda y bajan a ayudar. El proporcionar capacitación ulterior para alguna tarea futura no revelada. Esto es una idea muy bonita del libro de Urantia. Se supone que en esos 4 anillos que se están ahora mismo formando exteriores a los 7 superuniversos, los que aquí de los 7 superuniversos vayamos evolucionando, tendremos papeles bastante importantes en esos 4 anillos de niveles posteriores. Daos cuenta, fijaos que esos 4 anillos supone una multiplicación exponencial de lo ya existente de los 7 superuniversos. Imaginaos que, por lo que describe el libro de Urantia, si ahora hay 7 superuniversos rodeando al universo central de Abona, podría haber, siguiendo un poco las insinuaciones del libro de Urantia, en el primer anillo 49 superuniversos. En el segundo, en la misma proporción de 7 a 49, de 49 a. En el tercero, lo mismo, y en el cuarto igual, con lo cual parece ser que podría haber suficiente nueva realidad derivada como para que todos los que de este primer anillo inicial, que son los 7 superuniversos, alcanzásemos la evolución final y pasásemos al cuerpo de la finalidad, podría haber suficiente campo de actuación para que todos tuviésemos papeles muy relevantes del estilo de los papeles que ahora mismo tienen esos descritos desde el plano de planificación, hijos no soñadores, descritos desde el plano de manifestación, hijos creadores paradisíacos, al modo de lo que nuestro Jesús de Nazaret pudo hacer con respecto a nuestro planeta. La conclusión es que podremos nosotros hacer respecto de esas futuras creaciones materiales de esos anillos actualmente en formación. Tercera parte de esta frase. Parece ser actualmente una de las ocupaciones principales de los 7 superuniversos, proporcionar capacitación ulterior
a estos finalistas que están en el cuerpo de la finalidad para alguna tarea futura no revelada, que esta es la especulación que acabamos de realizar. Cuando lleguemos al final de la evolución, tendremos que esperar. Para eso pasaremos al cuerpo de la finalidad. Nos integraremos en el plan de las ayudas y se nos dará una formación. ¿Para qué? Para alguna tarea futura no revelada. Ya dentro mismo del libro de Urantia se especula cuáles pueden ser las tareas futuras no reveladas, tener papeles fundamentales en los futuros mundos de esos 4 anillos inconmensurablemente grandes en tamaño con respecto al ya inconmensurable gran universo de los 7 superuniversos actuales, inconmensurablemente más grande. Bien, pues esa es la especulación sobre la formación que se nos daría una vez alcanzada la evolución completa y entrada a formar parte del cuerpo de la finalidad. Formarnos para luego poder ser los futuros responsables, al igual que lo son actualmente los hijos creadores paradisíacos, futuros responsables de ayudar, ministrar, poner en ejecución y desarrollar los futuros mundos de esos 4 anillos, ampliándose de esta forma el concepto de Dios el séptuple. Podríamos formar parte de esa extensión de Dios el séptuple. ¿De acuerdo? Esa extensión de Dios el séptuple, que es la manifestación del Padre desde planificación dentro de manifestación, Padre, Hijo, Espíritu, aspectos funcionales del yo soy personales, el ser supremo ya veremos lo que es, lo hemos explicado en los conceptos básicos, y luego los creadores supremos, espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores. ¿Podríamos ser un tramo más del catalejo? O incluso el catalejo podría llegar a tener más tramos y formar parte nosotros de ellos. Bien, esto es una especulación. Pero este proyecto ascensional, cuarta parte de la frase larguísima, que es todo un párrafo, pero este proyecto ascensional para la espiritualización y capacitación de los mortales del tiempo y del espacio no es en modo alguno la ocupación exclusiva de las inteligencias del universo. La capacitación de los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, fragmentos del soñador en el plano de manifestación físico-material que han logrado evolucionar, llegar al final, pasan al cuerpo de la finalidad y vienen formando ya parte de la estructura administrativa, organizativa, jerárquica de puesta en marcha del plan de Dios para el retorno, no sería la única ocupación de todo lo que hay en esa gran estructura de ayuda en el plano de manifestación. ¿Para qué está la estructura de ayuda? Bueno, pues para evolucionar a los mortales evolutivos del tiempo y del espacio. Y para los que han llegado a evolucionar completamente, formarles para pasar a formar parte del plan de ayuda y seguir ayudando a los que lo van a necesitar posteriormente. Bien, dice el libro de Urantia. Pero este proyecto ascensional para la espiritualización y capacitación de los mortales del tiempo y del espacio no es en modo alguno la ocupación exclusiva de las inteligencias del universo, del plano de manifestación. Hay más cosas, hay más propósitos. No se nos revela, se nos va revelando según va siendo interesante revelarnos a nosotros. A ver, somos, como quien dice, la última mona del plano de manifestación. ¿Qué se nos revela? Somos la última mona del plano de manifestación en el plano de manifestación. En el plano de planificación, todos son iguales y todos son máximos. Y también somos eso. No se nos olvide. Aquí, en el plano de manifestación, respecto de este plan de espiritualización y elevación, somos la última mona. Entonces, ¿qué se nos va a contar? Pues lo que es necesario contársenos. Y ya se nos cuenta mucho. Por eso, se nos dice, no os penséis que el plan solo tiene ese propósito. El plan tiene más propósitos.
El Padre Universal, leemos la primera frase de esta introducción, tiene un propósito eterno relacionado con los fenómenos materiales, intelectuales, bla, 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 bla. Luego nos dice, muy pocos conocen el propósito completo. Las tres deidades, manifestaciones funcionales personales del yo soy en la realidad derivada, Padre, Hijo y Espíritu, ellos y sus asociados saben un poco, no lo saben absolutamente, absolutamente solo lo saben los actuales absolutos, que son ellos. Los asociados, los personajes de esos primeros niveles de el universo central de Abona y del portal dimensional, saben un poco, pero no saben al completo absolutamente cuál es el propósito eterno del Padre para esta realidad subderivada. Probablemente solo la sabrá Él. ¿De acuerdo? Entonces se nos dice, bien, no sabemos cuál es el resto de los propósitos con claridad, hay muchas opiniones, pero no os penséis que el plan de retorno es el único propósito del Padre con respecto a toda esta realidad subderivada que algunos que una parte de la filiación en el entorno divino tuvo como idea bonita empezar a experimentar. No es. Y acaba diciendo esta gran frase, existen ciertamente muchas otras tareas fascinantes que ocupan el tiempo dentro de la realidad subderivada, espacio-temporal, que ocupan el tiempo, y canalizan las energías de las huestes celestiales. Las huestes celestiales son los personajes establecidos desde planificación para poner en marcha el plan de ayuda del Padre dentro del sueño. Al igual que nosotros somos personajes, hay dos tipos de personajes dentro del sueño. Los personajes con el propósito involucionado de experimentar en extremo, podríamos decir los personajes de los soñadores, y luego los personajes de los no soñadores, ejecutando el plan del Padre para que los personajes de los soñadores puedan retornar. Bien, pues no solo existe el propósito del retorno de los personajes de los soñadores, ejecutado por los personajes de los no soñadores. Esas huestes celestiales, hay más propósitos no revelados. Ya nos daremos cuenta en algún momento. Bien, pues esta es la introducción de este documento 4, la relación de Dios con el universo. Empezaría en este momento el epígrafe 1, la actitud universal del Padre. Pero como hemos empleado, bien empleados están, 47 minutos en esta introducción, vamos a acabar esta grabación de esta sesión de hoy aquí e inmediatamente comenzaré otra grabación para hacer 2 vídeos relativamente asequibles en tiempo y que no se acumule algo de 2 horas y pico. Con lo cual, hasta la siguiente grabación, prospector.